Que está a su lado si trajo la Biblia el día de hoy. ¿Dónde trajiste la Biblia? Vamos a abrirla en el libro de Job. Es tal vez el libro de los más antiguos que tiene la Biblia. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quiere leerlo conmigo? Cuando yo cuente tres, listo, 1, 2, 3. De oídas, mas ahora, amén. Coloque su manita en el corazón, dígale conmigo: Señor Jesús, hoy pido que hables a mi corazón y que, Señor, a través de la palabra, el Espíritu Santo me sea revelado, que hoy pueda haber libertad en mi vida, Señor. Que yo pueda entender la redención y aplicarla sobre mi vida. Te pido que hoy, Espíritu Santo, quites todo velo, toda religiosidad, todo argumento que vino en contra de la palabra y de la libertad. Y a través de la palabra, Señor, yo pueda ser cimentado y fundamentado en la fe, para que esta palabra la entienda, la guarde y la ponga por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Creo que con mucha frecuencia cuando llegan los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando a veces son tragedias que tocan la casa, nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Y es una pregunta común en el género humano. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? Y al hacer esa pregunta, tal vez suponemos que lo que estamos viviendo es totalmente desconocido para Dios, que Dios no sabía que iba a suceder eso, y pensamos que si lo hubiera sabido, Dios lo hubiera evitado. Otras veces nos cargamos contra Dios, y entonces nuestra forma de pensar y de actuar es de: Dios no nos ama, porque si nos amara no hubiera pasado eso. Si Dios me amara, no estaría viviendo una situación difícil a nivel familiar o a nivel empresarial o a nivel financiero, o no estaría pasando esto en mi matrimonio. Y entonces pensamos eso, que si Dios me ama, tiene que librarme de situaciones difíciles. Si Dios me ama, yo no estaría viviendo esta situación. Y tenemos un desconocimiento realmente de lo que es Dios. Las dos posiciones son totalmente incorrectas. Dios sabe lo que estás viviendo y Dios te ama. Dígale que está a su lado: Dios sabe lo que estás viviendo y Dios te ama. Y yo quiero hoy tratar un tema que lo he titulado: el precio fue pagado. ¿Cómo se llama el tema? Job, como les decía, es uno de los primeros libros que se escribió en la Biblia hace más de 3.500 años. Era un hacendado. La Biblia dice que era un lugar llamado Uz, y habitó en la época de los patriarcas. Y vamos a aprender a través del libro de Job que el precio fue pagado. Lo primero está en Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Lo primero que me plantea el libro de Job es lo que significa o lo que representa el sueño del ser humano, el sueño del hombre. Ahora, dentro de ese sueño, Job tenía unas características que lo diferenciaban de los demás. Nunca se dio a la inmoralidad. Tenía respeto a Dios, era temeroso de Dios, era íntegro, era respetado por todos, dentro y fuera de su familia. Fue bendecido con 7 hijos, con 3 hijas, y en su hacienda tenía 7,000 ovejas. ¿Usted se imagina la lana que puede tener 7,000 ovejas? La cantidad de leche que sacaría de las 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Él tenía una compañía de transporte que era Job Camellos, se llamaba. Tenía el transporte, el monopolio del transporte en el oriente lo tenía él. Era Didi Job, se llamaba la compañía
de Job. 500 yuntas de bueyes, 1000 bueyes arando las tierras. No era, o sea, los ingenios del Cauca le quedaban tachuela. Era un hombre que era tremendamente prosperado, y 500 asnas. En ese tiempo el manjar era de leche de burra, no era el manjar del valle que conocemos, sino Job's manjar se llamaba. Era un hombre que era, dice, el más grande de todos los orientales. Una familia feliz, próspero. Podríamos decir que era un hombre que tenían éxito. Y creo que es el cuadro de muchas personas. Muchas personas sueñan con eso, que tengamos una excelente familia, no haya ninguna dificultad, que todo lo que toquemos se vuelva oro como Midas, que mi negocio prospere, que mi empleo prospere, que tenga muy buena plata, que tenga compañía de carros, compañía de inmuebles, de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y como que es el sueño del hombre. En el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Me planteé algo interesante, que era un hombre de oración. Era un hombre que oraba, que intercedía por sus hijos, que intercedía por su familia, para que su familia pudiera honrar a Dios. Un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre fiel. Ahora, creo que tiene que ver mucho lo que plantea con el sueño de muchas personas. Prosperar, y cuando está el negocio bien, tú levantas con una sonrisa: Dios te amo. Y cuando el matrimonio, su esposo siempre o su esposa lo coge de la mano, le dice te amo, y usted dice: wow, este es el hogar soñado. Te amo, Dios, eres maravilloso. Y cuando usted va a pagar y siempre en la tarjeta de débito tiene dinero, usted dice: Señor, ¿cómo me das provisión? Eres maravilloso. Pero algo sucede a veces. Y entonces cuando algo comienza a fallar, vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿qué pasa? Voy a la iglesia, hago una célula, estoy haciendo cosas que te agradan. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas dificultades? Ya no me alcanza igual, ya las ventas no funcionan, ya el matrimonio hay muchos roces. Señor, si yo me acercaba a ti, no quedamos en que tú me ibas a bendecir. Y hay algunas personas que entonces se confunden porque piensan que su propio sueño es el sueño de Dios, y están un poquito equivocados. Hay sueños que son propios de cada uno de nosotros, pero escuche bien, no es el sueño de Dios. Dígale que está a su lado: no es el sueño de Dios. Lo segundo que quiero tratar está en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es la primera vez que se utiliza la palabra Satanás en la Biblia. La palabra Satanás significa adversario. ¿Qué significa? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La función del adversario es esa: andar la tierra, rodear la tierra, y tiene sus emisarios por toda la tierra, obrando lo que él manda que obren. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y esto lo he titulado como el sueño que tiene el adversario. Creo que si algo busca el adversario es que esa última parte del versículo se cumpla. Que apenas venga cualquier dificultad, las personas que supuestamente siguen a Dios blasfemen contra Dios. Otra versión dice: maldigan el nombre de Dios.
se quejen contra Dios, cuestionen a Dios. Pero ¿por qué me está pasando esto? Pero si yo veo que los narcotraficantes les va bien, pero es que yo estoy viendo que el vecino que es agorero, que echa riegos, que esto le va bien, compró carro nuevo y yo no. Y entonces logra el cometido, que el sueño del adversario es que usted blasfeme el nombre de Dios, que usted vaya en contra de Dios. Satanás se presenta delante de Dios y a usted se le hará raro, pero Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 10 dice que él es el acusador de los hermanos, que se presenta diariamente delante de Dios a acusarlos de noche y de día. No aparece con trinche, no aparece con cachos, sino entra y Dios lo reconoce. Y cuando entra y Dios lo reconoce, le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cuál es el plan del enemigo? El plan del enemigo es oponerse al plan y a los sueños de Dios. El plan del enemigo es no impedir que la gente venga a una iglesia cristiana, pero sí impedir que la gente entienda los sueños de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios. No impide que usted venga acá, pero sí obra en su vida para que su testimonio no sea el mejor, para que usted esté obrando destruyendo su hogar, destruyendo su matrimonio, para que venga la rebeldía al corazón de los muchachos, para que el ambiente de la casa sea terrible, para que a usted no le vaya bien en los negocios. Y cuando experimentamos dificultades o problemas, cuando pasamos esos tiempos de gran dolor y que las cosas no nos salen bien, tristemente la gente no entiende un reino espiritual y tristemente buscamos a quién echarle la culpa. Y normalmente la culpa la tiene Dios. Dios, ¿por qué no estoy vendiendo? Dios, ¿por qué el matrimonio no me sale bien? Dios, ¿por qué no me alcanza el dinero? Dios, ¿por qué esta enfermedad? Y entonces esa partecita final que les leí, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, comienza a cumplirse en muchas personas que asisten a las iglesias cristianas. Ese siempre ha sido el sueño del enemigo, que blasfemes contra Dios. Entonces utiliza diferentes formas de obrar en las familias, en los matrimonios, en los negocios, en el trabajo, aún dentro del cuerpo humano. Utiliza diferentes formas para destruir tu fe, para destruir en lo que realmente debías confiar. ¿Cuántas personas en las primeras situaciones difíciles reniegan contra Dios? ¿De qué me ha servido servirle a Dios? ¿De qué me ha servido venir a la iglesia? No vuelvo, Dios no me ama, Dios no me escucha. En la misma presencia de Dios, aún en medio de oraciones, Dios, ¿qué pasa contigo? Y no nos damos cuenta que estamos viviendo ese sueño del enemigo que roba la fe, que roba la confianza en Dios, la esperanza la roba el amor de Dios. Y Satanás entonces en un solo día viene y toca todas las posesiones que tiene Job. Se lo voy a leer rápidamente porque quería de pronto no leerlo, pero es que cuando lo lee uno dice: tremendo lo que hace el diablo. Mire, Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Tú puedes leer que en un día perdió todo. Todo lo que tenía. Esas gráficas son tremendas porque demuestran lo que sucedió en un solo día con Job. Su ganado, sus bienes, su familia. Tal vez tú estás pensando, uy, este año ha sido muy difícil para mí. Ahora vas a decir, uy, este año ha sido buenísimo para mí. Comparado con Job, hemos tenido el mejor año. Qué tremendo lo que le sucedió. ¿Cómo respondió Job? Dice que él cambió sus vestidos, rasuró su cabeza, se arrodilló y adoró a Dios. Y el versículo 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremendo, ¿cierto? Porque cuando viene el enemigo y ataca, lo primero que hacemos es decir, pero ¿por qué a mí? Yo asisto a la MCI. ¿Por qué a mí? No entendemos que es como una parte interna donde todavía no conocemos un reino espiritual. Job adoró a Dios. Job levantó su mirada y dijo: Señor, hoy adoro tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Hay personas que pierden 20,000 pesos y maldicen a Dios. Personas que le robaron el reloj, el celular y maldicen a Dios. Personas que lo despiden del trabajo y maldicen a Dios. Job perdió todo y su respuesta fue: bendito sea el nombre de Dios. Y entonces uno dice, hasta ahí fue el ataque del enemigo. No, continuó atacándolo. Vino un segundo ataque donde quería destruir algo fundamental en la vida del ser humano, que es la salud. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si usted lee ese versículo, ¿quién hirió con enfermedad a Job? ¿Dios o Satanás? Pero para nosotros es: ¿por qué Dios me trae esta enfermedad? ¿Por qué Dios? Porque hay como un desconocimiento tan fuerte que no entendemos que no es Dios, que hay un enemigo que obra. Y en lugar de decir usted: me separo de esta mujer, me separo de este hombre, entra en una guerra espiritual contra ese enemigo. En lugar de usted como hombre decir: ay no, yo sigo la rumbita, viene la feria, entra en una guerra espiritual contra eso que lo ha tenido cautivo por años. Que se rompa realmente esa cautividad de sus vidas. Job se llena de llagas. Era tal el desespero y su piquiña que no le alcanzaban las uñas y entonces tenía una teja para rascarse. Era desesperante, tenía úlceras en todo el cuerpo, supurando pus, empezaron a salirle gusanos. Era un cuadro horrible y tan mal lo ve su esposa que mire lo que le dice. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Perdió sus bienes, sus hijos, su salud. Y ahora la ayuda idónea. ¿Se acuerda los que son casados, las promesas que se hicieron de los votos matrimoniales? ¿Se acuerda? En las buenas, en enfermedad o en salud, en prosperidad o cuando ésta falte. Perdió la visión de los votos. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y como estocada final, el enemigo hace que vengan 3 de los mejores amigos de Job. Y si tú lees del capítulo 4 de Job hasta el capítulo 15, entonces esos amigos que vinieron dijeron, al principio dicen: venimos a consolarlo. No hicieron sino juzgarlo, sino decirle que estaba mal. Elifaz, uno de los amigos, le dice en Job 4:8: como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, le está diciendo: Job, no busque el abogado río arriba. Lo que siembras, lo cosechas. Tú estás cosechando lo que sembraste.
Entonces tenemos el cuadro de un hombre honesto, fiel, temeroso de Dios, que se convirtió en el hazmerreír de la gente, el señalado, supurando pus, con gusanos en la piel, su familia perdida, sus amigos lo señalan, lo rechazan, había dolor en él. Y el diablo, en medio de esos tiempos difíciles, lo que hace es como señalarnos y decirnos: Dios te odia, Dios no te ha perdonado, Dios ya te abandonó. Y entonces la gente comienza a creer eso. Sí, de verdad, si Dios no me hubiera abandonado, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué esto en mi familia? Y comenzamos a hacer nuestros planes de cómo mejorar, de cómo salir de esa situación, empeorando la situación que estás viviendo. Y busca es que nosotros blasfememos contra Dios, que maldigamos el nombre de Dios. El reino espiritual es implacable, busca eso todos los días, es el único objetivo, es un sueño que si lo logra te aparta de Dios y te aparta de su salvación. Entonces tenemos el sueño del hombre, que es el sueño americano. Yo prospero en todo lo que hago debe salir adelante porque yo asisto a la MSI. El sueño del adversario, que es hacerte la vida miserable, robar, matar y destruir, dice Juan 10, esa es lo que viene. Pero mire lo tercero, Job 42, le estoy ahorrando 41 capítulos de la Biblia. Job 42, en el versículo número 1, han pasado muchas cosas en la vida de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job no entendía, su relación con Dios era una relación más bien religiosa. De oídas te había oído, pero llegó el momento en donde se le quitó la venda y reconoció quién era Dios y el amor de Dios y el poder de Dios. Y eso me llama a tener un cambio de perspectiva. No sé cuál es la situación que estás viviendo, pero tener un cambio de perspectiva. Job tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y yo pido que esta semana, donde terminan los 40 días, tú tengas un encuentro cara a cara con Dios. Ven a esos 3 días, que son 3 días de liberación, 3 días de rompimiento en tu vida con la administración de nuestros pastores. Que se caigan los velos de tu vida, que se rompan las áreas de cautividad. Job no lo entendía, Job estaba confundido en su mente por lo que el adversario había hecho en él. Y empezó a entender las grandes obras de Dios. Se le quita el velo y entonces comienza a decir: de oídas te había oído. Tal vez tú llevas años en la vida cristiana, pero de oídas has oído a Dios, pero no lo has visto. Tener un encuentro real cara a cara con Dios transforma realmente nuestras vidas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. El conocimiento de oídas en medio de la dificultad no le bastó a Job, no servía, porque él tuvo la revelación del Dios que restaura. ¿Qué se requiere para que eso suceda? Un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud respecto a Dios. Un cambio de actitud en la situación que yo estoy viviendo el día de hoy, en donde deje de decir: Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y comience a adorar a Dios y comience a exaltar a Dios y sea un cambio de vida. Job 22, 21 dice: ahora, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuélvete realmente en una amistad con Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma la palabra y vívela.
Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Vuélvete en amistad con Dios y serás restaurado en todo. Dios es un Padre amoroso en el cual podremos confiar. Ha diseñado un futuro bueno para nosotros, pero tal vez ese futuro no es el sueño que yo tengo. El sueño del hombre no es el sueño de Dios. El sueño del hombre es tener billete, que me vaya bien en todo, tener una buena familia y pare de contar. Y el sueño de Dios va mucho más allá de eso. Y entonces pasa las personas procesos de quebrantamiento, y cuando pasamos esos tiempos de quebrantamiento, la noticia buena es que Dios no solamente mira el principio, sino mira el final, y el final es bueno. El sueño de Dios siempre será bueno. Entonces tenemos, número 1, el sueño del hombre. Número 2, el sueño del adversario. Número 3, tiene que haber un momento en donde recapacitemos, en donde nos volvamos realmente a Dios. Y ese momento de volverse a Dios es cuando cambiamos la perspectiva de lo que estamos viviendo. Y número 4, Job 42:12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Carenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y yo titulé esto: el sueño de Dios. El sueño de Dios era bueno, pero tenía que procesar a Job, que se quebrantara el sueño de lo que él tenía, de lo que él pensaba que debía ser. Siempre el sueño de Dios es espectacular. Si tú lees este libro desde el capítulo 1 hasta el 41, te perdiste lo mejor, que es el final, que es el sueño de Dios. El error de los amigos de Job fue pensar que la calamidad solamente sucedía a los que hacen cosas malas, a los malvados. Todos tenemos que enfrentar situaciones adversas, y las situaciones adversas nos pulen. Las situaciones adversas nos maduran. Las situaciones adversas nos fortalecen. Los aviones, cuando salen en contra del viento para poder levantar las alas. Las águilas tienen que buscar viento contrario para poder elevarse. Y a veces no estamos preparados por nuestra inmadurez espiritual, porque pensamos que si estoy en los caminos de Dios no voy a tener que enfrentar pruebas ni dificultades. Entonces mire el camino de los 12 discípulos de Jesús, que fue lo que enfrentaron. Queremos un evangelio barato y no un evangelio de confiar en Dios, de hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando viene la adversidad, entonces Dios me desaprobó, Dios me desamparó. No es así. Jesús de Nazaret toma el camino de obedecer al Padre, y era un camino durísimo, muy fuerte lo que tenía que padecer. Y cuando toma ese camino, la gente pensaba: en la cruz se va a bajar, en la cruz no llega hasta allá, y muere en la cruz, pero resucita al 3er día. Y todo su suplicio no se compara en nada cuando ve las familias restauradas, cuando ve las personas que le conocen a Él y sus vidas son cambiadas. Entonces el cuadro de Dios completo siempre trae restauración en el nombre de Jesús. No asumas que porque te está yendo mal, porque las cosas no salen como tú quieres, Dios está en contra. Quizá es porque eres muy favorecido de Dios, y Dios está haciendo cosas grandes en tu vida que no te das cuenta, pero Dios está próximo a promoverte a un siguiente nivel en el nombre de Jesús.
Mira que está a tu lado y dile: estás cerca del siguiente nivel. Confía en Dios. Y ahí es donde batallamos nosotros. Entonces, ¿cómo viene mi restauración, pastor? Yo no soy Job. No tengo 1000 bueyes, no tengo 3000 ovejas, pero estoy viviendo una situación tan difícil. Mi esposo volvió al alcohol, volvió a meter vicio. Mi esposa volvió con su mal genio. No me alcanzan las finanzas. Trato y trato con mi hijo y nada sucede. Y tal vez la situación que estás viviendo hoy, ¿cómo hago? Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y yo lo titulé Nuestra Restauración. Uno de los momentos en que toda la atención del cielo se centró en la tierra fue cuando el autor de la vida, Jesucristo, cayó en manos de los verdugos romanos para que estos lo escarnecieran con el látigo romano. El látigo romano era algo muy especial. Pues no es similar a esto, pero esto me da una imagen. Era un látigo que tenía puntas, los terminales eran de cuero, tenía esferas de hierro y pedacitos de hueso y de metal filudo. Entonces, cuando el látigo golpeaba el cuerpo de la persona, las esferas ablandaban la carne. Los pedacitos de hueso y pedacitos de metal rasgaban la carne. Era un suplicio, era prácticamente llevar a las personas a ser desolladas. Un médico que estudió muy claro todos los momentos de la cruz, Telmo Salas, hay un libro de él, se lo recomiendo para que usted pueda evidenciar qué fue lo que pasó en la cruz. De él saqué una imagen en donde muestra cómo era el látigo, cómo funcionaba y la manera como desgarraba y cómo los verdugos se colocaban al lado y lado para desollar la espalda, para que quedara simplemente carne molida sobre la espalda. El enemigo se sostenía firme en lo que hizo en Job y se ha sostenido firme en hacer eso a las personas. La misma situación la quería que la viviera Jesús. Le recuerdo Job, capítulo 2, versículo 4. Pero Satanás le respondió al Señor: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job la protección, tócalo en su propio cuerpo y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. El diablo quería que Jesús en medio del dolor renegara de Dios. En medio del dolor dijera: basta, no más, no aguanto, hasta aquí llego. Pero el mismo Señor sabía que esa sangre que estaba brotando de su cuerpo llagado se estaba convirtiendo en la mayor medicina para la enfermedad de la humanidad llamada pecado. Y esa fue la copa que Jesús tuvo que beber. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. La copa de redención. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa palabra redención se deriva de 3 vocablos griegos. Hay un cuadro que tiene el libro pequeño que nos habla de la sangre. En la página 52, los que tienen el libro lo pueden mirar, en donde la palabra redención son 3 palabras: agorazo, exagorazo y lutró. Agorazo, comprar en el mercado. El Señor nos ve en el mercado del pecado, en el mercado de los esclavos, esclavos del vicio, esclavos de la ira, esclavos de la depresión, esclavos de enfermedad, esclavos. Y entonces pasa y nos mira y viene la palabra exagorazo, nos compra y nos saca del mercado, y la palabra lutró, que es nos deja en libertad, no para que volvamos otra vez a lo mismo. Cuando yo recibí del Señor,
Me sacó del mercado del alcoholismo, me sacó del mercado de la violencia, no para volver a ese mercado, sino para que viviera una vida en libertad, para ver la restauración de mi familia, para ver la restauración de una vida que no valía nada, que no servía para nada. Él pasa y te mira a ti y dice: pago el precio, pago por él, pago por él, pago por ella. Y el precio es alto, el precio se llama sangre. La redención significa que somos comprados para ser puestos en libertad antes de conocer del Señor. Esclavos del pecado, y el pecado trae consecuencias: muerte espiritual, enfermedad, escasez, dolor, crisis a nivel financiero. Y el pecado hace que el diablo venga y tome control sobre nuestras vidas. Y así controla las vidas de las personas, como marionetas. Jesús viene para traer libertad. Jesús viene a tomar el lugar y diciéndole: Señor, yo tomo el pecado de Carlos. Él me entrega el pecado y yo lo tomo y pago el precio del rescate. Precio de muerte. Dice que la vida está en la sangre, y aquella sangre que derramó del cuerpo llagado era el precio que Dios nos da para tener libertad. Fue una hora en donde se mostró el amor de Dios y el amor de Jesús por la redención de la humanidad. Isaías 53, 4, 6 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús tuvo la fuerza para soportar los dolores más indescriptibles que nadie jamás pudo igualar. Qué precio tan grande que tuvo que pagar por ti y por mí. El Salmo 49 lo dice de una manera clara, versículo 7. Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie podía pagar el precio, solamente alguien cuya sangre jamás se hubiera contaminado con ninguna clase de pecado, y el único era Jesús. Entonces, cuando la palabra redención viene, tenemos que entender la redención y aprovechar la redención y aprovechar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Varios aspectos de la redención, voy a ser muy rápido en estos puntos. Lo primero, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo primero es redención espiritual. Jesús recibió el castigo que nuestro pecado, el mío y el tuyo, merecía, y por su sangre somos perdonados. Mientras el pecado esté sin perdonar, no puede haber paz para con Dios ni paz para con los demás. La iniquidad mientras esté, no puede haber paz. Pero lo que hace Jesús es cuando yo reconozco mi pecado, y esa es una parte difícil, reconocer que soy yo el que estoy fallando. El día que yo recibí al Señor, ese día caí al piso y venían todas las imágenes a una velocidad inmensa de todas las cosas que yo había hecho. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y decía: ¿tanto daño hice? Uno no se da cuenta del daño que hace cuando está divirtiéndose en el pecado. Recibir el perdón es espectacular. Romanos 5:1 dice:
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz del corazón. Entonces, una vez que trata con nuestro pecado, pues el resultado es paz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Todo lo que usted ve de intentos que son buenos intentos de lograr la paz, no pueden suceder si no hay perdón y no hay mediación de una sangre pura, la sangre de Jesús. Lo que realmente hace justa a las personas no es por colocar velitas, no es porque usted suba a un monte. Ahorita el 7 o el 8 entonces salen con los farolitos. No es por eso, eso no obra nada, ni por ir a maleficios, ni por riegos, nada de eso. Solo el sacrificio de Jesús. Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Todos necesitamos el perdón de Dios, todos hemos cometido pecado. Pero qué bueno cuando dicen quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando el pecado no es ese peso que uno lleva y que es horrible porque uno sabe que ha hecho daño. Cada mañana que yo me levantaba enguayabado o aún con la borrachera, me sentía tan acusado. Y entonces mi respuesta era violencia, era mal genio para que nadie me dijera nada, pero sabía el daño que estaba haciendo. Pero seguía tomando. La acusación es horrible, porque cuando no hay perdón, no hay redención. Jesús pasa y lo que hace es sacarnos de allí, de ese mercado, y decir: pago el precio de mi sangre por él, por ella. Nos rescata del poder del enemigo para que podamos ser propiedad privada de Dios. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Todo pecado tiene que ver con una larga lista de rebelión contra Dios. Nos rebelamos y tenemos acciones que uno dice: no, necesitamos perdón. ¿Cómo lo obtengo? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tiene que ver con confesar el pecado y apartarse. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús, tú le entregas el pecado y no es me quedo con un pedacito, sino lo sueltas. Es como tener una de esas bolsas de basura que uno va llevando y llegas delante de él y las sueltas y las entregas. Y no más en tu vida. Y su sangre dice que limpia de todo pecado. Hebreos 9:22, la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Que hoy sea un día donde usted tome una determinación radical. No más áreas de pecado en mi vida, no más lo que te está robando la paz, lo que está trayendo conflicto. No más, en el nombre de Jesús. Lo segundo que hace la redención, Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Redención física. El doctor Derek Prince nos dice que es el intercambio. Jesús recibió sus 39 azotes, su espalda totalmente desollada, para que nosotros podamos tener salud física. Por eso dice: llevó nuestras enfermedades.
En el original significa que quitó todas las molestias, los achaques, los padecimientos. Mira que está a su lado y dígale: Jesús llevó todos tus achaques, molestias, padecimientos y enfermedades. Pero dígaselo fuerte. Soportó nuestros dolores. ¿Cuántos ha tenido alguna vez dolor en la espalda, dolor en las articulaciones? El dolor que da una cistitis. El dolor que... Y uno, ay, Señor, ayúdame. El Señor dice: ya lo hice, pero vos no crees. Qué cosa tan tenaz. Jesús dice: quitó nuestras enfermedades. ¿Y qué resulta de esto? Dice el versículo 5: y por su llaga fuimos nosotros curados. No está en futuro, no dice serán curados, serán. Dice fuimos. Y está hablando de algo que es hecho. La sanidad, mira el que está a su lado y dígale: la sanidad no está en el futuro, no es verbo futuro, es algo que se ha hecho ya. Mateo 8:16: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera de los demonios y sanó a todos los enfermos. Diga conmigo: a todos. Si son todos, ¿cuántos son todos? Todos. Versículo 17 de Mateo 8: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Redención a nivel espiritual, redención a nivel físico, a nivel del cuerpo. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado de un madero. Redención financiera. Mire, Jesús nos hace libre también de la maldición financiera. Dice que nos redime en esa área financiera, haciéndonos partícipes de la provisión, teniendo en cuenta que Dios es nuestro proveedor, no tus capacidades y fuerzas. Y entonces dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor, algunas cosas me faltarán. No dice nada me faltará. Isaías 49:24: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Cuáles son las preguntas que el Señor hace a su pueblo? ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Note que la pregunta dice que el botín lo tiene un valiente. En otras versiones dice un soldado o un guerrero. Y dice, déjenme el versículo por favor, y dice que el cautivo será rescatado de un tirano. Pero cuando viene la respuesta del Señor, cambia el orden, no es el mismo, y hace la aclaración. Y por eso dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. El adversario cautiva a la gente, la cautiva con vicios, la cautiva a través de la depresión, la cautiva a través de la enfermedad, la cautiva a través de las diferentes formas en que actúa. Y me encanta porque dice el versículo, colóquenlo por favor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y entonces la gente ora para que se rompa la esclavitud del alcoholismo, de la inmoralidad. La gente ora para que se rompa la enfermedad, la depresión, y amén. Pero la segunda parte de ese versículo no la trabajan, porque dice la segunda parte: y el botín será arrebatado al tirano. El botín lo tiene el tirano, Satanás. Y oramos para que suelte las cadenas y se rompen, pero no oramos para que suelte el botín.
para que suelte nuestra empresa, para que suelte nuestras finanzas, para que suelte nuestra alacena. Cuando Adán peca, entregó no solamente la parte de su vida a estar bajo sujeción, sino le entregó al enemigo todas las cosas. Y el enemigo lo que hacen las personas es que mantiene el cautiverio al hombre y a su descendencia de las cosas. Entonces, no solamente ser liberados del área del pecado y que estamos en los barrotes y salimos de los barrotes, ya no bebo, ya no fumo, yo ya no rumbeo, ya no soy el inmoral, pero el botín no lo tengo. No tengo finanzas, es tan complicado en el negocio, es tan difícil a nivel de puesto, de salario. Jesús vino a rescatar, a liberar al cautivo de un valiente y a tomar el botín que el enemigo tenía de nosotros. Y Él quiere devolver a usted. ¿Cuál fue el precio pagado? La sangre de Jesús. No solamente romper las cadenas, sino liberar el botín que el adversario le quitó. Le hago una pregunta: este año, ¿cuánto le ha entregado usted al adversario? ¿Cuánto le ha quitado el adversario? Jesús recupera y lo pone a nuestra disposición. Y dentro del paquete de la redención incluye también el botín de lo que hemos perdido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero que mire este video, por favor. Svellati, Ipsum canine! Canna procca! Un sanguine! ¡Porno! Leva via un con! Leva via un con! Once more! Wait! Santo! Fortius! Captain! Fortius! Tredecim! Quattordecim! Quindecim! Tredecim! Vigintisex! Vigintisex! Vigintiocho! Vigintinovem! Triginta! Gusta! Gusta! Quattro! Quinque! Non forti! Nove! 23! Le coloco este video para que usted hoy pueda estar en ese lugar, para tocar esa sangre, pueda aplicarla en su vida.
pueda entregar el peso del pecado, pueda entregar el dolor que ha sentido en su frustración. Nos frustramos con nuestros hijos, nos frustramos con un matrimonio que no funciona, nos da dolor. Hoy es un día para que usted entregue el dolor. Su alcoholismo, entréguelo. Entregue hoy la rebeldía, colóquela allí delante de Jesús. Coloque la enfermedad, deje de estar consintiéndola y viviéndola. Entregue el mal manejo financiero, el vivir por sus sueños. Somos buena gente, muchos somos muy lindos, buena gente, pero no estamos en el sueño de Dios. Tenga el sueño de Dios, vívalo. Que el botín sea arrebatado al tirano. Y aquellos que tenemos hijos, Señor, rescata hijos en el nombre de Jesús. Colóquese en pie y dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana, Señor, donde nos permites evidenciar a un hombre tremendo como a Job. Todo lo que vivió y te adoraba. Y no eran palabras contra ti, eran palabras de adoración, Señor, palabras de no permitir en su boca maldecir tu nombre. Hoy presentamos cada vida que está acá esta mañana, Señor, lo que están viviendo, sus situaciones a nivel familia. Si tú vienes como familia, como hombre, busca a tu esposa, como mujer, busca si están tus hijos y eres madre soltera o no está tu esposo acá. Busca hoy el poder ir donde ella, donde él. Y le vas a decir: Señor, hoy quiero presentar mi vida y mi familia delante de ti. Perdona por tener sueños cerrados. El sueño americano, el sueño de tener, el sueño de conseguir. Estamos muchas veces frustrados, Señor, porque no tenemos, no conseguimos, no están los millones. Perdónanos, Señor. Hoy identifiqué que el adversario busca que yo reniegue, que hable mal de ti. Y tal vez hoy tengas que reconocer que lo has hecho. Tal vez hoy tengas que reconocer que en medio de las situaciones adversas, difíciles, tu boca se levantó contra el cielo, contra Dios, contra la iglesia. Hoy reconozco, Señor, que lo hice. Perdóname, por favor. Hoy, Señor, hago un alto en el camino. Queremos volvernos en amistad contigo, Señor. Yo quiero volverme en amistad contigo, Señor. Hoy reconozco que el pecado, Señor, es un acto de rebelión contra ti, que he permitido, Señor, que el enemigo tenga hilos, que yo sea como una marioneta, Señor. Tú dices en tu palabra: vuélvete en amistad con Dios y serás prosperado. Yo quiero ser, Señor, restaurado. Yo quiero volverme a ti, Señor. Y con sus ojos cerrados van a hacer algo, van a mirar esa escena que pusimos al final. Van a mirar cómo vienen los latigazos uno sobre otro, sobre otro. Como vimos a la escena, el enemigo está paseándose. El enemigo trajo conflicto. Tal vez volviste a un vicio. Tal vez volvieron las peleas. Tal vez has visto situaciones de escasez.
Tal vez has visto situaciones de enfermedad. Tal vez has visto la rebeldía pasearse por la casa. Y son como golpes tras golpes. Vas a mirar a Jesús. Vas a mirar cuando le estaban colocando ese castigo con el látigo. ¡Sha! Una vez, ¡sha! Otra vez. Y le vas a decir: Señor Jesús, yo te entrego mi área de pecado. Yo te la entrego, Señor. Rompe la cautividad del pecado, por favor, rómpela. Rompe esta cautividad de la inmoralidad, de la pornografía, de la violencia, del alcoholismo. Rompe esta cautividad de la depresión. Rompe esta cautividad, Señor, del engaño, de la mentira. Rompe toda cautividad del ocultismo, de la brujería. Rompe la cautividad del juego. Ese juego, Señor, de casinos, de maquinitas. Rompe la cautividad, Señor, de adulterios, de pornografía, de inmoralidades, de homosexualismo, de lesbianismo. Rompe esa cautividad. Toma hoy allí, coloca tus manitos en esa espalda. Toma de esa sangre y dile: Señor, tu palabra dice que me redimes, que pagas el precio de mi rescate. Hoy tomo esa sangre que brotó de tu espalda llagada por ese látigo de Roma y la aplico sobre mi vida, rompiendo la cautividad, absorbiendo el mal, absorbiendo la mentira, el engaño, el robo, absorbiendo todo lo que ha sido vicios en mi vida, absorbiendo todo lo que es un mal temperamento. Se quiebra hoy, se quiebra la cadena que el enemigo colocó sobre mi vida, que dañó mi hogar, que ha querido traer separación, tristeza, soledad. Se rompe ahora, se rompe ahora. Hoy coloco la enfermedad sobre tu llaga. Pon tus manos sobre la espalda de Jesús. Si tú viniste con una enfermedad, pon tus manos sobre esa espalda. Que tú puedas sentir esa sangre en tus manos. Y ahora vas a poner tus manos en el sitio de la enfermedad. Y le vas a decir: Señor, coloco hoy en el sitio donde fui atacado de enfermedad, coloco la preciosa sangre que brotó de la espalda llagada de Jesús por causa del látigo de Roma. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste mi enfermedad, que tú llevaste mi dolor. Hoy le hablo a ese dolor y a esa enfermedad: te vas de mi vida en el nombre de Jesús. No tienes permiso legal de estar en mi cuerpo, porque Jesús pagó el precio de mi sanidad. Declaro hoy mi sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad suelta, suelta cada cuerpo, suelta mi cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, coloco la parte financiera, todo el botín que el enemigo tomó, todo lo que me quitó, las puertas que se cerraron, la incapacidad, Señor, para producir, para ser productivo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy tomo esa sangre que brotó de la espalda de Jesús, llagada por el látigo de Roma, la aplico en mi área financiera. Se quebranta hoy la maldición financiera. Toda maldición y toda herencia de maldición que vino sobre mi vida por mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, se rompe ahora. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y reclamo el botín, lo que el enemigo me quitó, todo lo que me ha quitado de salarios, de sueldos, de bienes, lo reclamo ahora. Suelta lo que me pertenece. El botín es quitado al tirano en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, declaro mi libertad en el nombre de Cristo Jesús.
Declaro, Señor, que soy libre por el poder del Espíritu Santo. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Hola, mi amor. Amén. Qué libertad que hay al entender lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que no se puede perder este seminario de miércoles. Es un seminario profético para los que quieran terminar un año en bendición. ¿Cuántos anhelan salir de deudas? ¿Cuántos anhelan que sus compromisos financieros sean cancelados rápidamente? Entonces tenemos que aprender lo que enseña la palabra de Dios. Por eso le invitamos a que no se pierda ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Como resultado del pecado, de lo que acabó de explicar mi esposo, pues a veces como familia se toman decisiones a la ligera, muy rápido y sobre todo en el área financiera. Y hay muchas deudas, mucha preocupación, mucha ansiedad. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Con qué vamos a pagar? Y ahora esto que estamos viviendo. Pero la Biblia enseña en el Salmo 37:25, David dijo lo siguiente: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué linda promesa, ¿no? Todos pasamos por etapas en la vida. Joven fui y he envejecido. Todos tenemos la esperanza de que en tiempos inciertos, aún a través de los años, Dios siempre suplirá para todo lo que necesitemos. Él será nuestro proveedor. Porque todos pasaremos por diferentes etapas y pruebas en el transcurso de nuestra vida. El ejemplo de Job fue algo tremendo. Pero hablemos de lo que podemos vivir en el área financiera. Un joven graduado, recién graduado, y ahora que hemos escuchado las noticias del ICETEX, un joven recién graduado que quiere pagar su compromiso financiero, está tratando de conseguir un empleo para poder quedar al día. Es una batalla y es una lucha que tiene que vivir. ¿Cómo ubicarme? ¿Quién me va a emplear? ¿Cómo hacer las cosas? Y ni qué decir de la pareja de recién casados que ahora tienen compromisos juntos. Una cosa es el hotel mamá y papá, y otra cosa ya es tener que suplir para sus necesidades, administrar sus deudas, ponerse de acuerdo, enseñarle a la siguiente generación, a sus hijos. También la historia de una empresa, por ejemplo, que puede quedar en crisis. Puede de un momento a otro decir, no podemos seguir, hay que cerrar, y ahora ¿qué vamos a hacer? O pasaremos tal vez como muchos de nosotros, ya personas mayores. ¿Cuántos mayores hay aquí? Solo yo, no creo. Personas mayores que ya estamos pensando en muchas cosas, ¿cierto? Hoy en día ya uno no piensa en endeudarse, sino en dejar una herencia, dejar un legado. Muchos piensan solamente en la pensión. Yo pienso en que hay que trabajar mucho todavía para que estas generaciones puedan alcanzar la bendición que Dios tiene para ellos. Sin embargo, en cada etapa de nuestra vida, en cada etapa, yo conozco del Señor a los 28 años, hoy tengo unos tantos más, y en cada etapa de mi vida siempre he visto la promesa que Dios le dijo a David, o lo que entendió David: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto que Dios nos deje en vergüenza. Y la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos da muchos consejos para tiempos difíciles, que si la ponemos en práctica veremos los resultados. Proverbios 11:14, por ejemplo, enseña: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si está pasando por tiempos difíciles financieramente, no se asuste ni tome decisiones impulsivas. Es el primer consejo que está aquí en la palabra a través de este texto bíblico. No tome decisiones, porque quizás lo peor que podemos hacer en tiempos de crisis financiera es tomar decisiones a la ligera.
El consejo es: busque una persona sabia, una persona piadosa, una persona que sea ejemplo para usted en la congregación. Busque un consejo. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Qué dice Dios? Ayúdeme porque se me bloqueó el entendimiento con tanta preocupación. Pero no se acelere a hacer negocios, no se acelere a creerle a todo el mundo que le dice que allí está la mina de oro. Por favor, busque consejo. Lo segundo que podemos ver, hay mucho en la palabra. Les traje unos cuantos. En 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar los gastos que tenemos. ¿Cuántos manejan un presupuesto? Siempre les enseñamos a manejar un presupuesto. Tiene que tener un control de sus gastos. A veces gastamos más de lo que entra y ahí está el déficit. Tiene que saber cuánto entra y cuánto sale y dónde está el hueco. Así es que comencemos a mirar por dónde se está yendo la plata. Obviamente en un presupuesto siempre nosotros hemos enseñado, y es lo que dice la palabra, lo primero que está en mi presupuesto es el diezmo y la ofrenda. Jamás debemos dejar de ofrendar ni de diezmar aún en tiempo de crisis, porque ¿cómo va a proveer el Señor para mí si no tengo nada en la cuenta celestial? Es difícil. Tengo que mirar los gastos que tengo en mi casa. Hay cosas que usted no puede quitar. O sea, usted no puede decir: voy a dejar de pagar el agua y la luz, o ya no voy a pagar el arriendo, que se espere el que me alquiló, o la cuota de la casa. El banco no va a esperar. Pero sí se puede apretar el cinturón en otras áreas, y tiene que mirar qué gastos no son necesarios. Tiene que priorizar lo que es realmente importante. Otro consejo, 1 Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Querida iglesia, tenemos que aprender a reducir gastos y contentarnos con lo que tenemos. Si yo no tengo sino para comer arrocito con huevo, pues haga el huevito cocido, el huevito revuelto, el huevito frito, el huevito en omelette, ¿cierto? Y esté contento con lo que tiene. El problema de muchos es querer lo que otros tienen. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aquí hay un principio. Si yo estoy contento con lo que tengo y agradecido con lo que tengo, Dios dice: Él no me va a dejar y Él no me va a desamparar. Lamentablemente vivimos en una cultura del consumo, donde la publicidad y todo lo que nos rodea quiere darnos a entender que nuestros deseos son nuestras necesidades, y no es así. Muchos desean un televisor grande, entonces la publicidad te vende la idea de que eso es lo que tú necesitas, te lo mereces. Ese chiquitico no sirve para nada. Unas pulgadas, uno como ese de 98 pulgadas, ese es el que tú necesitas en tu casa. En esa pared en la sala se vería divino. Y te hace creer que es una necesidad. No es una necesidad, es un deseo tuyo. Ya tienes uno, ya tienes un celular, pero el último iPhone, ese es el que tú necesitas. ¿Y por qué lo necesitas? Toma mejores fotos. ¿Y qué? Da mejor la hora, o el número es más grande. No, este sirve para llamar. No, o el que quiere tener 50,000 relojes. Yo tengo este relojito de hace cuántos años. Claro, chiquitico, lo amo, muy lindo. Es el único que tengo. Pero ¿para qué quiero otro si este me da la hora? Suficiente para mí. Para mí. De pronto usted tiene otros gustos, pero esa no es su necesidad. Y no le escriben cada ratico o lo llaman: usted por ser tan buen cliente, usted por manejar tan bien los créditos, usted por eso. Le abrimos un crédito de tantos millones. Dese el gusto en este diciembre, ¿no? Compre ahora y pague después. Y el después lo he de ver de mal genio, porque no estuvo contento con lo que tenía. Conténtese con lo que tiene y Dios no lo desamparará. Cuarto consejo, 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Está en crisis financiera, tiene que aumentar sus ingresos. Sin quitar el día del Señor, ¿no? Porque ahorita dice: ¿cómo aumentamos los ingresos? Trabajando. Pastora, me salió un trabajo el domingo y no puedo ir a la iglesia. A mí no me lo diga, dígaselo a Dios.
Señor, ¿me das permiso de no asistir y no recibir tu palabra? ¿Qué cree usted que le dice Dios? ¿No? La Biblia enseña que todos debemos congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre y piensan que Dios va a justificar el trabajo que tienen ahora para no adorarlo. Su trabajo se le convirtió en un ídolo. ¿No? Tenemos que aprender a trabajar. En una época de mi vida soltera, en mi casa se pasó una situación bien compleja. Y mi mamá tejía, mi mamá bordaba, mi mamá hacía sombreros, mi mamá hacía cubrelechos de retazos. Iba y conseguía retazos de tela y armaba colchas de esos retazos. Y con eso nos sostuvimos un buen tiempo. Tenemos que aprender a trabajar. El que no trabaje, lo dijo Dios, ¿no? Señor, un trabajito, sal, pero ¿para qué? Mejor que me llamen. Eso recorrer las calles, eso salir, no, eso no es para mí. Yo estoy esperando aquí que me llamen. Yo sé que tú me abrirás puertas que nadie cerrará. Y nos volvemos tan espirituales que no nos damos cuenta que estamos dentro de la religiosidad que nos impide avanzar. Otro consejo, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sea generoso y sirva a los demás. Es algo tremendo cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás ayudando a otro, uno tiene una satisfacción tan grande porque pudo ayudar a otra persona. Así usted esté viviendo situaciones difíciles. Cuando usted ayuda a otros, tarde o temprano va a cosechar. Tarde o temprano Dios va a decirle a alguien, dele a él, dele a ella. ¿Y usted por qué? ¿Por qué me va a ayudar de esa manera? Porque usted un día lo hizo conmigo. ¿Yo? Yo no me acuerdo si usted lo hizo conmigo. Y Dios puso en mi corazón ahora ayudarlo a usted. Otro consejo, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El grave problema que hay dentro de los hogares en el área financiera es que no son uno para manejar las finanzas. Sean uno solo. No es que lo tuyo y lo mío. En un hogar no se maneja así. En un hogar es una sola caja. De ahí salen los gastos para todo. Es terrible cuando usted le dice a su esposa, usted pague el arriendo y yo pago los servicios. Yo hago mercado y usted encárguese de pagarle allá a los niños las matrículas o las mensualidades. Y cuando no tiene, no sé, usted es terrible, eso no es así. Somos uno. Uno, dejará el hombre a su papá y a su mamá. Deje a su mamita a un lado, a su papá a un lado y sean uno en el manejo de las finanzas. Y enséñele a sus hijos, tengan buena comunicación y así evitará problemas financieros. No que de pronto, como una vez me decía una señora, llegué a mi casa, pastora, y ya no estaba ni la lavadora ni la nevera. Y eso, no, mi esposo las vendió porque necesitaba la plata para un negocio. Qué terrible, ¿no? Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aprendamos a confiar en las promesas de Dios. Cada vez que tú tomas un sobre como este, el sobre de tu diezmo, de tu ofrenda, tú no lees allí lo que dice, soy fiel. Allá dice petición. Cuando tú honras al Señor con tu diezmo, cuando tú escribes, cuando tú lo preparas con anticipación, estás viviendo esto que dice el proverbista. Entonces la respuesta de Dios dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. Donde tú trabajas, lo que tú tienes abundará. Y termino con Malaquías 3:10, la nueva traducción del Viviente, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Me encanta esta versión. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Inténtenlo. Y verán que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Así es que iba a tomar su diezmo, su ofrenda, y vamos a darle gracias a Dios por el privilegio de escuchar su palabra, porque hoy nos ha enseñado lo que significa la redención, porque Él nos compró a precio de sangre,
porque el botín será arrebatado al tirano que nos robó por años, por desconocimiento, por ignorancia de la palabra. Cada vez que tú diezmas, que tú ofrendas, le estás diciendo al tirano: no más, nunca más la escasez, nunca más la pobreza, nunca más las deudas, nunca más el tener que salir de un lugar a otro porque no tengo cómo pagar y quedar endeudado aquí y allá. El botín será arrebatado al tirano, porque el Señor defiende mi pleito, porque yo confío en Él y porque Él siempre suplirá todo lo que yo necesito. Gracias, Señor, por estos consejos. Ayúdanos a ponerlos en práctica en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Preciosa sangre se derramó. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra. Es momento de ser parte de este avivamiento. Convención Internacional El Legado 2025.